Hola Roberto. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todo? Muy bien, muy bien. Muy contentos de tenerte en Muévete a tu bola una semana más. Ya iba siendo hora porque cuando el domingo pasado me puse malo, dije, este domingo que no entro en el programa es como que me siento un poco extraño. Te hubiese tocado mucho la fibra. No sé si lo viste luego o lo hablaste con Xavi, pero creo que te hubiese petado la cabeza, porque sabemos muy bien tu opinión acerca del genocidio israelí sobre Coño, Gaza y no me acordaba estuvimos. de que habíamos Sí, hablado. sí, pues las aficiones de Israel, todo esto que ocurrió se me van las cosas, pero ¿en dónde? ¿En Holanda? ¿En Alemania? ¿En En Holanda? Ámsterdam, En Ámsterdam. Ámsterdam, ¿verdad? En Ámsterdam. Y fue, y bueno, yo que estaba ojiplático y sabiendo cómo te pones tú con este tema, Roberto, vamos, te hubiese explotado la cabeza, porque vamos, tachaban a unos energúmenos malnacidos. Ellos decían que habían sido las víctimas, dándole la vuelta a la tortilla totalmente, de unos actos muy ofensivos para el mundo árabe y para concretamente el pueblo de Gaza. Y luego iban de víctimas porque les habían respondido defendiéndose algunas comunidades de allí. Me callo porque hoy va de otra cosa, así que, querido Tony, Solo adelante. como apunte Gallello, esta semana ha habido otro capítulo de eso, porque ha habido un partido ¿Ah, sí? en el Estadio Saint-Denis, ha habido un partido Francia-Israel y ha vuelto a haber problemas. Yo solo comento una cosa. Cuando Sudáfrica en los años 60 terminó siendo expulsada del COI por el apartheid, tardaron bastantes años y al principio fueron protestas de las organizaciones contra el apartheid las que sin apoyo de nadie y de ningún país absolutamente hacían actos de protesta reivindicando que echaran a Sudáfrica del COI. Y al final lo consiguieron, pero fue muchos años. Yo espero que el tema de Gaza y del Líbano se solucione pronto. Pero bueno, si Israel sigue generando tantos problemas en los acontecimientos deportivos a nivel internacional, igual hay que buscar soluciones. Pero bueno, hoy íbamos a hablar de otra cosa. Yo quería empezar haciéndoos una pregunta. ¿Qué dos países diríais que han sido los que más veces han ganado la maratón en unos Juegos Olímpicos? Pues Kenia y Etiopía. Sí, bueno, yo digo algo así. Sí, habéis acertado. Exactamente son Etiopía el que más y el segundo es Kenia. En el último maratón, el de los Juegos de París, ahora no recuerdo las estadísticas, pero creo que había 70 y pico keniatas, creo que era, y 60 y pico etíopes que habían conseguido la mínima que teóricamente les hubiera dado participación en los Juegos Olímpicos. Pero obviamente no fueron todos los etíopes y todos los keniatas que habían hecho la mínima porque está limitado el cupo por países y solo pudieron ir 3. Pero bueno, esa estadística da una idea de la importancia que tienen estos dos países y añado también a Eritrea, que bueno, es más pequeño, tiene menos ciudadanos y no tiene tantísimo nivel, pero digamos que sería el tercero en discordia. Roberto, no sé si tienes problemas técnicos, no sé no sé ni si estás o estás congelado. Como vivo en un barrio en donde la cobertura es malísima, pues estoy teniendo muchísimos problemas, pero espero que se me oiga bien y se me pueda ver bien. Se te está oyendo bien, se te ve congelado, pero se te está oyendo bien. Pero por cierto, como congelado, se te ha quedado una imagen perfecta. O sea que puedes seguir adelante. Nada, quería decirte, Roberto, a ver, en primer lugar, ¿qué conclusión sacabas tú de esto que había comentado de la gran cantidad de atletas etíopes, keniatas y en menor medida eritreos que consiguieron la mínima para ir a los Juegos? Bueno, a ver, por partes. Yo creo que para entender un poco el atletismo a nivel africano, hay que hacer, yo creo que a nivel histórico, ¿no? Hay que poner dos fechas, ¿no? O por lo menos
separarlos un poco de los años 80 y luego a partir de los 80 y en la actualidad. ¿Por qué digo esto? Porque finales de los 70, evidentemente, los atletas africanos no tenían, en algunas distancias, no eran los grandes dominadores, ¿no? Eran los atletas occidentales. Evidentemente, en maratón, pues no ocurría esto, ¿no? Porque sí que es verdad que dominaban el maratón desde hacía mucho tiempo, pero las pruebas de medio fondo y fondo, sobre todo los años 80, finales de los 70, eran los atletas europeos, un gran dominio de los atletas británicos, acordaros, ¿no? Del dominio de los atletas de Sebastián Coe, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que luego llega el dominio de los atletas africanos, ¿no? Desde el norte de África con los atletas argelinos, Morcelli, Belgerug, y luego pues con los atletas kenianos, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? Pues ha ocurrido que ha habido, digamos, que esa balanza, ¿no?, de descompensación que había entre el nivel del atletismo africano con respecto al nivel del atletismo occidental, y cuando digo occidental digo Europa, pero también digo Estados Unidos, digamos que ese abismo que había entre estos dos tipos de atletismo se han equilibrado hasta el punto de que yo creo que incluso recientemente el atletismo europeo y el atletismo norteamericano está incluso por encima del atletismo africano. No significa que hayan dejado de proliferar y de surgir nuevos atletas africanos, ¿no? Significa que el atletismo de los países occidentales, por diferentes causas, bien porque han invertido todavía mucho más dinero, bien porque los sistemas de entrenamiento pues han evolucionado, pues al final podemos ver carreras de medio fondo, ¿no?, o de fondo, en donde, bueno, pues podemos ver atletas, pues no sé, ahora tenemos a un nuevo rey del medio fondo, que es el noruego Ingebrigtsen, que domina prácticamente el panorama, incluso batiendo un récord tan longevo como era el de 3000 que tenía Daniel Komen, que llevaba ya, pues yo creo que era uno de los pocos récords que quedaba por batir, y que incluso atletas como Gebre Selassie o incluso el propio Belgerug intentaron batir, ¿no? Entonces, incluso hemos visto estos Juegos Olímpicos como un norteamericano ha sido campeón olímpico en 1500, cosa que no era nada raro, porque ya hace 8 años hubo un norteamericano que ganó los Juegos Olímpicos en 1500. Quiero decir con esto que el atletismo keniano, evidentemente, o el etíope, es espectacular. Si uno va a Kenia, pues puede entender que hay unas condiciones socioculturales o socioeconómicas o socioambientales que tienen que ver con todo esto, ¿no? El atletismo como medio de subsistencia, el atletismo como medio para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, te encuentras con campeonatos kenianos con un nivel altísimo, pero ya no tienen ese gran dominio. A lo mejor en maratón sí que es cierto que todavía siguen teniendo o siguen dominando la distancia, pero ya no de una manera tan abismal, ¿no? Y de una manera tan, no sé, creo que el atletismo hoy en día... Esa distancia que se ha podido acortar con Etiopía, Kenia y Eritrea, ¿crees que es debido a la mejora en los entrenamientos en el resto del mundo? Bueno, tiene que ver con muchas cosas, no solamente con la mejora de los sistemas de entrenamiento, sino yo creo que tiene que ver también con que, es que claro, nos llevaban décadas porque, claro, los niños kenianos pues corren X kilómetros todos los días para ir al colegio y volver, y sueñan con ser grandes atletas para poder cuidar de sus familias, ¿no? Los niños europeos hasta hace nada jugaban en las videoconsolas en casa. Entonces, claro, o sea, quiero decir, es un poco el resumen, ¿no? O sea, no había tantos niños que hacían atletismo comparado con los niños que había en Kenia. Entonces, evidentemente, ¿dónde te salen jugadores de fútbol? Donde se fomenta el fútbol, en España. Si no éramos campeones del mundo en fútbol era para matarnos, porque después de todo el dinero que se ha invertido en fútbol, pues era para hacérselo pensar. Pues esto es lo mismo en atletismo en Kenia, donde el único deporte que se practica es el atletismo. Está pasando una cosa todavía más increíble, y es que ya no solamente son atletas kenianos o etíopes que practican carreras de fondo, es que podemos ver a kenianos lanzando jabalina, o podemos ver a etíopes marchando. O sea, como que se ha internacionalizado, porque los atletas kenianos ya no solamente entrenan en Kenia, sino que entrenan en otros países, ¿no? Y los atletas europeos, pues, o norteamericanos o australianos, pues, claro, han mejorado su sistema de entrenamiento porque se han tecnificado aún más, ¿no?, los centros de alto rendimiento, ¿no? Entonces,
Entonces es más fácil que surjan atletas de gran relieve, ¿no? Y yo creo que estamos viendo ahora mismo una versión del atletismo que yo siempre digo que este es el atletismo versión 2.0, porque se ven unas marcas y se ven cosas que hasta hace muy poco, pues yo no me las hubiera imaginado, ¿no? ¿Tú crees, una pregunta desde el desconocimiento, Roberto, ¿tú crees que con un entrenamiento adecuado un jamaicano podría quedar campeón del mundo de 1500 o campeón olímpico de 1500? Pues probablemente sería muy difícil verlo porque por las circunstancias que tiene el país es más fácil que practiquen distancias de velocidad que no distancias de fondo. ¿Por qué? Pues porque entrenar distancias de fondo en un país con una humedad como Jamaica pues es muy complicado, ¿no? Pero tampoco me vale esta regla. ¿Por qué? Porque los atletas, como digo, pueden ser jamaicanos, pero a lo mejor están entrenando en Estados Unidos, ¿no? O a lo mejor están entrando en Australia. Entonces, como todo se ha globalizado tanto, pues no significa que un atleta jamaicano viva y entrene en Jamaica. Y hasta hace no mucho, pues veíamos atletas cubanos que eran campeones olímpicos en 800 y que dominaban una multitud de disciplinas atléticas. Y había atletas de 1500, ¿no? Es difícil ver un atleta cubano o un atleta jamaicano dominar una distancia como la maratón, pero nunca se sabe, la verdad, nunca se sabe. Y una pregunta, Roberto, antes de que te vayas. Son ni 28, te lo digo para que lo tengas en cuenta. ¿Que crees que en los próximos años va a seguir habiendo una dominación de atletas kenianos y etíopes, sobre todo en el fondo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que, o sea, vamos a seguir viendo atletas kenianos, por supuesto. Lo que pasa es que yo creo que lo que vamos a seguir viendo a partir de ahora va a ser una máxima igualdad entre atletas del continente africano y atletas del continente europeo o norteamericano. O sea, que es lo que decía un poco desde al principio de este programa, ¿no? De esta sección. Yo creo que eso va a hacer mucho más atractivo el ver pruebas de fondo en donde, lo hemos visto este año en los Juegos en París, ¿no? En donde hasta la última vuelta pues podíamos ver atletas de raza blanca. No me gusta mucho hablar de razas, pero porque no es un poco mi lenguaje, pero porque claro, hasta hace muy poco como veíamos una final de 10.000, pues veíamos todos atletas africanos, ¿no? Ugandeses, que no hemos mencionado los ugandeses, pero ahora vemos atletas europeos, atletas de raza blanca que compiten de tú a tú con los atletas africanos, ¿no? Y yo creo que esto lo hace mucho más atractivo incluso también para el propio público, ¿no? Lo que pasa es que yo creo, y de esto podríamos hablar en otro programa, y yo estoy muy, muy preocupado con la deriva que ha tomado el COI y con la deriva que ha tomado la World Athletics con respecto al atletismo, porque ya se está pensando o ya se está poniendo encima de la mesa en quitar pruebas del calendario como pueda ser los 10.000 metros en pista y pasarlos a 10 kilómetros ruta, ¿no? Y yo creo que esta deriva, para hacerlo mucho más comercial y mucho más atractivo al público, desvirtúa un poco lo que es el atletismo. Yo soy un clásico de atletismo y me gusta el atletismo de siempre, ¿no? Con sus pruebas de siempre. Está bien que haya pruebas de marcha mixta, de relevos mixto, lo comparto y lo aplaudo, pero quitar pruebas como el 50 kilómetros a mí me parece que ha sido un error. O pretender quitar pruebas de fondo porque eso aburre al público y quieren que sean pruebas mucho más atractivas, pues entonces hagamos un 100, hagamos un salto de longitud y ya está, y olvidémonos de lo demás, ¿no? Pero bueno, a lo que íbamos. Yo creo que sí vamos a ver atletas africanos, pero vamos a ver atletas africanos correr no solamente pruebas de fondo, sino también corriendo pruebas de velocidad. Es que ya estamos viendo atletas africanos corriendo pruebas de velocidad. Joder, mira los nigerianos, no es una cosa de ahora. Los nigerianos llevan corriendo pruebas de velocidad y haciendo cosas muy interesantes desde mediados de los 80. Oye, pues me quedo con ese mensaje, Roberto, y me ha parecido muy bien la idea que has propuesto de hablar de los cambios dentro del programa de atletismo, porque de hecho no sabía que tenían intención se hablaba de pasar el 10.000 fuera del estadio, o sea que me parece... Es que acuérdate, Xavi, que hasta hace no mucho estaban pensando, se puso encima de la mesa cargarse la marcha. Fueron los atletas los que escribieron una carta
a la World Athletics denunciando cómo era posible que se fuesen a cargar la marcha. De hecho, acordaros que las chicas que no competían en 50 kilómetros, el programa internacional metió a las mujeres y las igualó a los hombres para disputar la prueba de 50 kilómetros marcha, y eso duró, pues yo creo que duró 2 o 3 años, no duró mucho más. Se cargaron el 50 kilómetros, luego hicieron el 35 kilómetros y ahora se han cargado directamente la disciplina de marcha larga y han hecho los 20 kilómetros y luego el relevo mixto. O sea, yo creo que la World Athletics está entrando en una dinámica que a mí me gusta muy poco, ¿no? Me gustan bastante. Y luego los criterios de selección para participar en los Juegos Olímpicos, que son muy injustos y muy clasistas. Ya hablaremos de esto en un programa, porque hay muchos atletas que se están quedando fuera por no poder acumular los puntos necesarios, porque no pueden participar en los grandes mítines internacionales. Entonces, ¿quién compite en los grandes mítines internacionales? Los que tienen un manager de renombre, y los demás se quedan fuera. Preocupante. Y otro programa que podríamos hablar también es sobre los casos de dopaje que también están asolando a los países africanos. No es una cosa solamente que ocupe a los países europeos o norteamericanos, sino que el dopaje, y en Kenia sobre todo, empieza a ser preocupante, con una multitud de casos de positivos de atletas kenianas y atletas kenianos que han dado positivo en los últimos controles antidopaje, sobre todo en pruebas hace muy poco, la mujer que había batido el récord del mundo de media maratón el pasado año, o hace 2 años, ha dado positivo. Quería hacer 2 pequeñas puntualizaciones / preguntas a esto que está diciendo Roberto. Buenas tardes. Lo primero, por cierto, perdón por llegar tarde, pero es que después de 150 programas ya he llegado a la conclusión de que todos mis problemas técnicos son derivados de un virus que se llama antivirus. O sea, al final ya me he dado cuenta que cuando me meto en el ordenador y desconecto el antivirus, todo fluye. Entonces digo, vale, ya sé cuál es el virus. Pero bueno, a lo que iba es que sobre esto que decías de quitar pruebas porque ya no son tan atractivas, tan difícil sería duplicarlas, es decir, mantengo el 10.000 de pista, pero además añado pues un 10.000 por ciudad, que oye, también puede ser atractivo, o mantengo, yo qué sé, mantengo el karate, pero añado el breakdance, pero es que parece que hay que quitar unos para meter otros. Oye, que se mantengan deportes y que se añadan todos los que se nos puedan ocurrir, ¿no? O sea que... Yo estoy de acuerdo con esto que has dicho. Iván. De hecho, en atletismo creo que habría que no quitar el 10.000 en pista, pero introducir, por ejemplo, un deporte que está muy en alza ahora mismo, que es el trail de montaña. O, por ejemplo, meter el campo a través, que es una disciplina que gusta mucho al público, que en invierno lo ve mucha gente en televisión, y a mí me parecería una disciplina que sería muy, muy bonita como disciplina olímpica. Y luego, favorecer el que se pueda ver atletismo, que parece que solamente puedes ver atletismo si tienes una plataforma digital en la que tengas que pagarlo, y, por supuesto, esto ya sería otro tema, pero fomentar aún más el atletismo en países como en España. Sí. Pues esos temas nos quedan pendientes, porque además es súper interesante, porque en lo que habéis comentado también hay otras limitaciones, que sería el tamaño de los Juegos Olímpicos y el aspecto logístico, que los propios Juegos han llegado a un punto en el que es muy difícil crecer más a nivel logístico. Entonces, la entrada de nuevos deportes y tal generalmente implica salida de otros. Pero bueno, ese es un tema que podemos hablar en otros momentos. Por una cosa que hablamos, que es lo de la limitación de días. ¿Qué necesidad hay que sea en 15 días cuando pueden ser un mes? 20. O más días y ya está. Y así no se... Pues perdón, que ya sí que estamos fuera de tiempo. Roberto se tiene que marchar y tenemos Me da pena porque me suelo tragar siempre lo que nos cuenta Lobo desde Europa, que me gusta mucho, y estoy muy interesado en lo que está pasando en Europa. Pero bueno, lo veré luego grabado. Hoy... Ojo que grabado me encanta de grabar. Ponte el VHS prográmalo. Pues hoy, Roberto, merece la pena, porque lo que ha pasado esta semana es de... Es de locura. Sí, 2 cretinos, Weber y Feijóo. Sí, total. Una vergüenza, pero bueno. Tremendo. Luego lo veré. Muchísimas gracias, amigos. Venga, hasta luego. Gracias a ti, Roberto. Gracias, Roberto.